Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muchas bendiciones para todos ustedes. Soy su pastor y amigo Warren Ovares, una vez más compartiendo el mensaje de vida, una vez más compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, y que esta palabra te fortalezca, que esta palabra sea un mapa en tu vida espiritual, porque cada día son nuevas las misericordias de Dios. Y en esta hora he titulado el pensamiento de la palabra del Señor: el pueblo que conoce a su Dios. Vamos a orar y presentar este mensaje en la mano del Padre, y que esta palabra sea respaldada por el Espíritu Santo, y que esta palabra traiga fruto espiritual y gloria para nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Quiero bendecir a todos mis hermanos que se han conectado, a aquellos que se van a conectar. Padre, quiero bendecir de antemano a todas las personas que vayan a ver este video, Señor, en el nombre de Jesucristo, a través de todas las redes. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo, y es nuestra oración, Padre, que tu palabra, Señor, cambie corazones, que tu palabra traiga, Señor, movimientos espirituales de gloria y de poder, y que en esta hora, Señor amado, tu Santo Espíritu edifique a la iglesia en la verdad eterna de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tus ángeles, Señor amado, estén sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada vida, en el nombre que es sobre todo nombre. Y te doy gracias, Señor, porque hay personas, Padre, que van a recibir aliento, Señor amado, que van a recibir llenura en el Espíritu Santo. Y te pido en esta hora, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en cada mente, en cada vida, en cada hogar. Padre, que esta palabra, Señor, simiente a tu iglesia en la verdad eterna del Evangelio, en el nombre de Jesucristo, y que la luz divina, Señor, de tu Santo Espíritu guíe nuestros pasos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Quiero comenzar diciendo lo siguiente: que a través de toda la historia Dios ha tenido un pueblo fiel. A lo largo de la historia sagrada, nuestro Padre Celestial siempre ha tenido un remanente fiel, un pueblo verdadero, una iglesia verdadera. Ha tenido un pueblo que siempre le ha buscado, a pesar de la guerra, a pesar de las luchas, a pesar de las batallas, a pesar de las dificultades. El Dios de la gloria ha tenido siempre a un ejército, ha tenido una iglesia conquistadora, ha tenido un pueblo que ha sido guardador del pacto. Porque sabes, a pesar de las crisis en las cuales estamos viviendo, a pesar de los ataques de Satanás, a pesar de toda opresión demoníaca, el Espíritu Santo brilla en tu vida. La gloria de Dios brilla en usted. Y he titulado el pensamiento de la palabra del Señor en esta ocasión: el pueblo que conoce a su Dios. Hemos sido llamados por el Espíritu Santo y la palabra, hemos sido llamados por el Espíritu de gracia a conocer a nuestro Padre. Y la forma en la cual usted conoce el santo carácter de Dios, las promesas de Dios, el corazón del Padre, es a través de la Biblia, es a través de la Escritura, porque solamente existe un camino para ir a la presencia de Dios, y es a través de Jesucristo. Es a través de su sangre derramada, es a través de su Espíritu, en donde el pueblo de Dios es impulsado a entrar en la misma presencia de Dios. Y es importante que usted y yo conozcamos el corazón del Padre. Es importante que usted y yo, iglesia amada, tengamos un entendimiento en los principios del Evangelio, en los principios de la luz divina, en los principios de la gracia del Señor revelada en su palabra. Y dice la Escritura en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, la última parte: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y quiero brevemente introducirte en el contexto histórico de esta palabra: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estamos en el tiempo donde el Espíritu Santo te llama a un entendimiento más profundo, a una relación más profunda, a un conocimiento más profundo, a que usted abrace la verdad única y verdadera revelada en la Escritura, para que le eches mano a esa promesa de vida, a esa promesa de fe y de salvación. Haz a un lado el desánimo, haz a un lado esa inapetencia espiritual por la cual quizá usted esté pasando. Y llegó el tiempo en donde nosotros, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo,
tiene que haber un despertar espiritual en el cuerpo de Cristo. Tiene que venir un avivamiento, pero ese avivamiento está precedido por conflictos, está precedido de dolores de parto, porque antes que una madre pueda tener a su pequeña en sus brazos, a su pequeño en sus brazos, viene movimientos, viene dolores de parto a su vida, pero luego viene la gratificación y el gozo de tener a su hija o a su hijo en sus brazos. Así acontece en el reino de Dios, así acontece en el mundo espiritual, así acontece en la vida del pueblo de Dios. Antes de que venga ese gran avivamiento que esperamos, el Señor está levantando a un pueblo que ora, una iglesia que testifica de la verdad del evangelio, una iglesia que está retomando la gran comisión, una iglesia que se está purificando y santificando en la verdad de Jesucristo, que está haciendo a un lado el legalismo, haciendo a un lado toda religiosidad del hombre y está echándole mano a esa verdadera espiritualidad, a esa verdadera vida en el espíritu. Y a pesar de ese conflicto en donde más de 140 naciones que en este momento se están viendo envueltas por este virus, la gracia del Señor prevalece. La gracia del Señor triunfa en medio de su pueblo. Y quiero explicar un poquito el contexto de este versículo 32 de Daniel 11, cuando el Señor lleva al profeta Daniel por el Espíritu a mirar el fin de los tiempos, a mirar ese conflicto cósmico, a observar por el Espíritu esa gran batalla final entre el bien y el mal, y en medio de esa situación está el pueblo de Dios, está la iglesia verdadera, está la iglesia del Espíritu. No estoy hablando de ninguna denominación particular, estoy hablando del pueblo de Dios. Porque Dios tiene pueblo, no importa si eres de apellido presbiteriano, pentecostal, bautista, si eres un creyente nacido de nuevo, un hijo de Dios nacido de nuevo, una hija de Dios nacida de nuevo, eres pueblo de Dios, eres iglesia de Dios, eres lavado y lavada con la sangre preciosa de Jesucristo. Y quiero decirte a ti, mi hermano, que estamos librando una gran batalla espiritual. Nunca antes se ha sentido tanta opresión espiritual en los aires como hoy en día, pero también en medio de este gran conflicto, en medio de esta gran batalla que estamos librando en el Espíritu, esta guerra espiritual que la iglesia de Dios está librando, la unción de Jesucristo, el poder de Jesucristo, la presencia del Espíritu de Cristo en medio de su pueblo, en medio de tu vida, trayendo esperanza, trayendo fe, trayendo poder espiritual, trayendo levantamiento espiritual para usted. Mi querido y mi querida, no te desanimes, no te desesperes. Sigue adelante creyendo, sigue adorando al Rey de la Gloria, porque en medio de este caos el Señor tiene a un pueblo fiel, el Señor tiene a un remanente fiel, el Señor tiene una iglesia conquistadora, el Señor tiene una iglesia que ora, el Señor tiene a un pueblo que se ha santificado y que se está guardando por el Espíritu Santo y la palabra. Y Daniel fue llevado por el Espíritu a mirar este conflicto, a mirar esta guerra cósmica, a mirar esta batalla espiritual, esta lucha entre esta fuerza titánica del bien contra el mal. Y al final prevalecerá el bien, al final la luz triunfará. Pero antes de todo eso, estamos librando una gran guerra espiritual. Estamos librando en el nombre de Jesucristo batallas de fe. Estamos librando en el nombre de Jesucristo una avanzada militante. En el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa conocer a Dios? Nosotros conocemos a Dios a través de la Biblia, a través de las Escrituras y a través del testimonio que el Espíritu Santo revela de esta santa palabra. Porque cuando el Espíritu Santo revela esta palabra a tu mente y a tu corazón, se manifiesta la luz divina, se manifiesta el programa de la luz divina revelada por la ciencia de Dios y del Evangelio a tu mente y a tu corazón. Porque somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo. Somos pueblo lavado a precio de sangre. Y a pesar de todo lo adverso, hay victoria para el pueblo de Dios. A pesar de cada lágrima que usted ha derramado en la presencia del Señor, el Señor viene trayendo bálsamo. El Señor viene trayendo aliento. El Señor viene trayendo fortaleza en tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre. Y para que usted me entienda bien, quiero que de este texto bíblico usted subraye dos verbos que me llaman poderosamente la atención.
Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Subraye la palabra esforzar y subraye la palabra actuar. Ten esta palabra en tu mente, esforzarse, y ten en tu corazón esta palabra actuar. El Señor está llamando a la iglesia a un esfuerzo. El Señor está llamando a su pueblo a una avanzada. El Señor, a través de su Espíritu Santo, está llamando a su iglesia a esforzarse en la oración, a esforzarse en la obediencia, a esforzarse en la santificación, a esforzarse en el sometimiento a su palabra, a esforzarse a declarar la palabra, a correr la segunda milla, a creer en esperanza contra esperanza. El Señor te está llamando para que de tu vida se manifieste, opere y sea transmitida la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Para nadie es un secreto que estamos viviendo en tiempos peligrosos, que estamos viviendo en tiempos de grande conflicto, que estamos en principios de dolores, que somos la última generación sobre la faz de esta tierra. Usted y yo posiblemente seremos la generación que va a experimentar el último gran avivamiento, la última gran cosecha mundial. Usted y yo posiblemente seremos la última generación en donde seremos arrebatados, donde experimentaremos la transformación de nuestro cuerpo que fue profetizada hace más de 2000 años en la santa palabra de Dios. Somos una generación privilegiada, una generación bendecida. Somos la última generación de testigos, de apóstoles y profetas que por el Espíritu estamos proclamando la verdad del Evangelio, estamos declarando la verdad de Dios. Es tiempo que la iglesia retorne a ese diseño original, retorne a ese principio de vida, que podamos volvernos con todo nuestro ser y nos podamos arrodillar, que podamos rendirnos en las manos del Espíritu Santo del Dios viviente para que el Señor avive su obra, porque la Biblia dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y quiero darte a ti una buena noticia: tú eres la obra de Dios. ¿Puede usted levantar su mano donde estés en este momento y declarar conmigo: yo soy la obra de Dios? Y el Señor trata con su obra, el Señor procesa su obra, el Señor fortalece y edifica su obra, bendice y fortalece y guía a su pueblo. Eres el pueblo bendecido de Dios, eres la iglesia avivada que está esperando los tiempos del Mesías, que estás bebiendo del cántaro del Mesías. Eres la iglesia amada que está anhelando la manifestación y la irrupción del Espíritu Santo como nunca antes. Pero usted y yo tenemos que discernir por el Espíritu Santo y la palabra en qué tiempos estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos maravillosos, en tiempos de amores con el Espíritu Santo, pero a la vez en tiempos peligrosos, en tiempos de apostasía, en tiempos donde se están levantando falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos apóstoles, falsos profetas que se están infiltrando en la iglesia del Señor. Y Dios levanta atalayas, levanta intercesores, levanta siervos y siervas que están discerniendo por el Espíritu la verdad de Dios y están entresacando esa verdad y señalando y denunciando las falsas enseñanzas, pero no con ataques mordaces hacia X o Y persona, sino combatiendo en el Espíritu, testificando de la palabra de gracia, del Evangelio de nuestra esperanza. Pero sabes, mi querido y mi querida, el Espíritu Santo no te ha dejado. Él seguirá trabajando en usted hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y retomemos la última parte de Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entre más tiempo permanezcas en su palabra, entre más medites en la Biblia, entre más escudriñes la palabra, entre más leas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vas a poder detectar y olfatear la mentira, vas a poder discernir lo que es correcto de lo incorrecto. Así es. Y sabes, quiero definirte estos dos términos. ¿Qué significa de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la luz divina? ¿Qué significa esforzarse en el lenguaje profético de la Escritura? Porque aquí Daniel está hablando de tiempos escatológicos, está hablando de esos tiempos finales, está hablando de ese preludio, está hablando de esas épocas en donde el fin de los tiempos se acerca.
y ya estamos viviendo el final de los tiempos. Usted y yo, como dije hace un momento, somos la última generación sobre esta tierra. Somos los mensajeros del Mesías. Somos los siervos que estarán testificando de la verdad de Dios, de la verdad, de la palabra del Señor. El pueblo que conoce a su Dios es el pueblo que se somete a la ley de Jehová. El pueblo que conoce a su Dios es el pueblo que se ha dejado cambiar y transformar por el Espíritu Santo. El pueblo que conoce a su Dios es el pueblo que se satura del amor divino, que se satura del olor fragante del conocimiento de Dios en su vida. El pueblo que conoce a su Dios es aquel pueblo que le adora, es aquel pueblo que se somete, que busca el rostro de Dios, que se abandona en los brazos de su Padre Celestial. El pueblo que conoce a su Dios es el pueblo que le ha permitido al Espíritu Santo escribir su santa ley en su corazón. Y en tu corazón, mi querido, está escrita la ley del Señor. En tu conciencia está dictaminada la ley santa y sublime del Padre, el Evangelio de gracia. Hay gente que entiende que Evangelio es hacer lo que yo quiera. No, Evangelio de gracia es vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La gracia no te esclaviza, la gracia te liberta, pero no es la gracia barata que predican los hombres o que predica el sistema religioso de este mundo. La gracia es costosa, costó la muerte del Hijo de Dios. Pero gracia es ver al Señor sin temor, es ver el rostro del Padre sin miedo, es ver el rostro de nuestro Padre sin ninguna incertidumbre, es ver el rostro de Dios como hijos, y si hijos, también herederos, y sea bendecida y bendecido el santo nombre de nuestro Señor. Vamos a definir los términos. ¿Qué es el esfuerzo? Oye esto, esfuerzo es la acción de emplear una gran fuerza, ya sea física, moral o anímica, para lograr un fin. Y el Señor nos manda a esforzarnos. Los aires están pesados. La opresión espiritual se deja sentir por doquier. Pero es allí, en medio de la pesadez, en medio del desánimo, donde puedes alabar al Señor, donde puedes declararle a la circunstancia: mi Dios reina. A pesar del desánimo, no me voy a dejar llevar por el desánimo. A pesar del agobio, no voy a dejarme llevar por el agobio, porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién he puesto mi esperanza, yo sé en quién estoy confiando. Yo estoy confiando en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Estoy confiando en el poder de Dios. Estoy confiando en la gracia soberana del Padre. Estoy colocando mi esperanza en mi Hacedor, en Jehová Todopoderoso, en mi Padre Celestial. Gloria al Señor. Así es. El pueblo que conoce a su Dios es un pueblo victorioso. Es una iglesia que sabe levantar. Es una iglesia que sabe adorar. Es una iglesia que sabe servir. Porque estamos viviendo en tiempos de desánimo. Mucha gente, no solamente me ha pasado a mí en mi canal, no solamente me ha pasado con mi membresía, con la gente que asiste a nuestro ministerio, donde la gran mayoría no está viendo esos mensajes. La gran mayoría ni siquiera se conecta para escuchar los mensajes. Y esto lo expresaron en un canal en los Estados Unidos, en una investigación reciente, en donde solamente el 30% de los miembros de una iglesia están siguiendo a su pastor por los medios digitales, por los medios sociales. Hay un grueso 70% que no lo está haciendo y que están cayendo en el desánimo, que están cayendo en la carnalidad, que están dejando de buscar a Dios. Eso cuenta una estadística que está pasando en el mundo entero. Pero hay un pueblo entendido, hay una iglesia verdadera, hay una iglesia avivada, hay una iglesia que tiene pasión por Jesucristo, pasión por la presencia de Dios. Hay un pueblo que conoce a su Dios, que se está esforzando y que está actuando, porque el Señor nos manda a esforzarnos. Y recuerda que esfuerzo es, oye esto, emplear una fuerza en lo físico, en lo emocional, en lo anímico, más allá de lo habitual. Eso es esforzarse.
sacar fuerzas de debilidad y seguir adelante, y seguir creyendo, y seguir amando al Señor, y seguir adorándolo, y seguir proclamándolo, y seguir santificando su nombre, y seguir guardándose para Él, porque a pesar de que todo pinta mal, yo sé que el Señor va a cambiar ese gris por un color maravilloso. A pesar de que cualquier cosa a tu alrededor esté pasando de manera triste y agobiante, el Señor reescribirá tu historia, porque no todo está mal, porque en medio del caos brilla la luz del Señor. En medio de la adversidad, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se manifiesta. El poder del Espíritu Santo está contigo ahora. ¿Puede usted creerlo? ¿Puede usted escribirlo? ¿Puede usted profetizarlo? El poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo está conmigo. Porque el pueblo que conoce a su Dios es la iglesia que no se detiene. Es el creyente que no se detiene. Es el creyente que sabe que hay algo más en Dios, que hay una voluntad divina que cumplir. Porque nuestro Padre Divino nos abraza, nos acoge, nos arropa con su amor, nos muestra su gracia y su consuelo, nos muestra su luz en medio de la tempestad, nos muestra su confianza en medio de cualquier conflicto en el cual estés pasando. Porque yo sé que has pasado cosas muy duras, cosas muy severas, cosas muy difíciles. Tu fe ha sido probada, has llorado, has sucumbido, pero hoy veo la mano de Jehová Dios, la mano de Yahweh, la mano del Dios Todopoderoso, la mano de Jehová que se extiende hacia ti y que te dice: no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Oye, hija, hijo, yo estoy contigo y te amo con amor eterno. Estoy aquí para cumplir mi voluntad en tu vida, para ayudarte y alinearte, para que tu corazón se funda con mi corazón y que puedas palpitar al mismo ritmo del corazón de Dios. Oye lo que te estoy diciendo, iglesia amada, porque el pueblo que conoce a su Dios es la iglesia que se guarda, es la iglesia que se santifica, es la iglesia que se llena del Espíritu Santo, es la iglesia que huele a unción, es la iglesia que huele a gloria, es la iglesia que huele a victoria, es la iglesia, aleluya, que huele a manifestación de poder. Porque en medio de tu debilidad se manifiesta el poder de Dios. ¿Qué es actuar? Aquí actuar no significa tomar un papel teatral. No, aquí actuar quiere decir accionar, ir de un punto a otro. Tenemos que dejar el punto de la tristeza y enfocarnos en el punto del gozo. Tenemos que dejar el punto de la duda y enfocarnos en el punto de la fe. Tenemos que dejar el punto de la desesperanza y enfocarnos en el punto de la esperanza. Accionar es ir de un punto a otro. El Señor te está trayendo de menos a más y juntos crecemos mejor. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Juntos crecemos mejor. Gloria a nuestro Padre. Gloria a nuestro Dios. Ahora, vamos a interpretar esta última parte de Daniel 11:32 de acuerdo a su escatología, de acuerdo a esa luz divina del Evangelio. Y quiero leerte otra versión de Daniel 11:32 que dice así: sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y lo resistirá. Wow, resistirá. ¿Qué está hablando aquí el Señor? ¿A quién tenemos que resistir? ¿A quién tenemos que resistir? ¿Sabes? Cuando los padres de la humanidad, cuando Adán y Eva estaban bajo la cobertura de Yahweh, estaban bajo la cobertura de Jehová, estaban bajo la cobertura del Eterno, bajo la cobertura de obediencia a nuestro Dios, ellos literalmente estaban bajo la sombra del reino de Dios, estaban bajo la cubierta del Altísimo, muro y antemuro había en el Edén. Pero cuando ellos desobedecieron, cuando ellos pecaron, cuando ellos le dieron la espalda al Creador, el pecado entró en la creación de Dios. La desobediencia y el pecado alteró el diseño original de Dios en la creación, y todas las estructuras espirituales en el gobierno moral de Dios en el universo se vieron afectadas. Y el pecado trajo un desorden en la creación, un desorden y una alteración en la vida de los padres de la humanidad y en la vida de toda la creación en este mundo.
Y comenzó la muerte, comenzó la ruina, la enfermedad y la muerte a tocar a todos los seres vivos en este universo de Dios. ¿Sabes? Pero a través de Jesucristo ha comenzado esa restauración. A través de Jesucristo, a través de nuestro Mesías, ha comenzado esa restauración de Dios. Pero cuando Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, porque ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos optaron por otro gobierno, renunciaron al gobierno de Dios, renunciaron a los cuidados del Padre, renunciaron a la sabiduría de Dios, renunciaron al amor del Padre. Y en este mundo, en este planeta, se instituyó otro gobierno, un gobierno ilegal. Comenzó a operar desde hace 6,000 años. Oye lo que te estoy diciendo. Desde hace 6,000 años comenzó a operar en este planeta el misterio de iniquidad. Comenzó a infiltrarse un falso gobierno llamado Babilonia. Esta estructura babilónica, esta estructura espiritual de maldad llamada Babilonia, que no es solamente un sistema religioso, que al final de los días va a conjugarse en un falso sistema religioso y geopolítico, pero que desde hace 6,000 años este misterio de iniquidad está operando en las naciones. Este misterio de iniquidad llamado Babilonia ha cubierto, ha entretejido a las naciones en el desorden, en el caos, en la ruina y en la maldición espiritual en todas sus formas. Desde hace 6,000 años, Babilonia entró a este mundo y es lo que el nuevo pacto llama el sistema de este mundo. El sistema del mundo con su cultura, sí, así como lo oye, con su cultura tiene principios y valores contrarios a la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que defender los principios de Dios, los valores de Dios. La iglesia de Cristo, es la custodia, es la guardiana de los valores y principios del reino de Dios. Y uno de esos valores y principios se llama la familia. La familia, tal y como aparece en la palabra de Dios, fue una institución y es y seguirá siendo una institución divina, creada por nuestro Padre Celestial. Ese es el diseño original, ese es el orden de Dios. Pero hoy en día el diseño de la familia, por dar un ejemplo de un antivalor, está alterando y cambiando el diseño original de Dios. Pero usted y yo como iglesia tenemos que pronunciarnos y respaldar los diseños de Dios, los valores y principios de la palabra de Dios. Porque como diré más adelante, los principios y valores de Dios en su palabra son innegociables. No se pueden negociar los principios ni los valores de Dios revelados en la Biblia, en la palabra, en la escritura. Ahora, quiero que oigas esto. Mira lo que dice el libro de Lucas. Porque fue a través del pecado que Satanás entró a este mundo a subyugar las naciones. Y fue a través de la desobediencia de los padres de la humanidad en donde el pecado, ese mal moral, ese virus, espiritualmente hablando, alteró la consistencia filogenética del ser humano. Y dice Lucas capítulo 4 versículo 6, vaya conmigo. Y yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido dadas, han sido entregadas, y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Aquí está hablando el diablo en la tentación, diciéndole a Jesús que a él le fueron conferidos los reinos, porque a través de la mentira, del engaño, la falsedad, la autoridad que tenía Adán y Eva, los padres de la humanidad, sobre la creación, fue arrebatada a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Cuando los padres de la humanidad quebrantaron la ley divina, oye esto, todas las estructuras espirituales del gobierno moral de Dios en la creación se dañaron. Y en el mundo apareció un mal que alteró el orden en toda la creación. El pecado entró contaminando la creación de Dios, y el pecado trajo consigo una infestación, hordas espirituales de maldad
invadieron este mundo. Porque la iglesia no tiene lucha ni contra carne ni sangre. Nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra es invisible. Nuestra guerra es contra Satanás y sus huestes de maldad en las regiones celestes, como dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y ahora vaya conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, donde dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando dice aquí el apóstol Juan que el mundo entero, no está hablando de la creación de Dios, no está hablando ni de los árboles, no está hablando de las montañas, no está hablando de los mares, está hablando del mundo como sistema, como un sistema de cosas, como una estructura espiritual, porque se llama Babilonia. Babilonia es el misterio de iniquidad que está recorriendo el mundo desde hace 6,000 años. Créalo o no, Babilonia la Grande tiene que ver con la moda, está detrás del dinero, está detrás de todos los sistemas filosóficos de este mundo. El sistema babilónico está detrás de todas las creencias religiosas de las naciones, así como lo oye. Y este sistema babilónico tiene un fin en los últimos tiempos, y es traer el nuevo orden mundial. Y estamos en un preludio para ver ese nuevo orden mundial. Pero eso no es nuevo. Hace miles de años un hombre llamado Nimrod quiso instaurar en su época ese nuevo orden mundial, siendo inspirado por Babilonia y por esa estructura espiritual de maldad llamada Babilonia, por este misterio de iniquidad. Nimrod juntó las naciones antiguas y quiso que esas naciones fuesen un solo pueblo. De allí que el Señor descendió, como cuenta la historia en el libro de Génesis, en el tiempo de Babel, y confundió las lenguas. Allí comenzó el Señor a propagar a la gente en el mundo entero, porque el diseño de Dios nos decía desde el principio: multiplicaos y llenen la tierra. Porque la voluntad del Padre era que su imagen se propagara en el mundo entero, que su imagen, que la imagen del Padre estuviera en todas las naciones. Pero el pecado manchó la imagen de Dios, distorsionó la imagen de Dios en el ser humano. Pero a través del Evangelio, a través de Jesucristo, a través de ese nuevo nacimiento, la imagen de Dios se restaura. Pero esta estructura espiritual llamada Babilonia la Grande viene operando en el mundo desde hace 6,000 años. ¿Qué ha inspirado guerras? Ha inspirado que nación se levante contra nación. Ha inspirado que se levanten falsas religiones, falsos dioses, falsos profetas. Desde hace 6,000 años este conflicto espiritual ha venido avanzando, ha venido tocando naciones. Y es tiempo que la iglesia de Cristo pueda discernir a Babilonia. Porque Babilonia, repito, es una estructura espiritual de maldad que se esconde detrás de sistemas religiosos, detrás de ideologías, detrás de filosofías, detrás de religiones falsas. Esa estructura babilónica está dirigida, está orquestada, los hilos invisibles son movidos por Satanás mismo. Y es allí donde lamentablemente mucho pueblo de Dios se ha dejado envolver por falsas enseñanzas, por estructuras babilónicas. Así que, hermano y hermana, es tiempo de que podamos discernir esta estructura espiritual de maldad y que podamos reprenderla en el nombre de Jesucristo. Que podamos echar de nuestra vida toda opresión espiritual. Y eso está muy interesante porque apenas estoy en la introducción. Hoy te voy a enseñar cómo opera Babilonia. Babilonia no es solamente una falsa religión. Babilonia, de acuerdo a la luz divina, es una estructura espiritual de maldad. Es una estructura espiritual antivalores, antirreino de Dios. Es una estructura espiritual anticristo. Es una estructura espiritual que teje y mueve ideologías. Grandes filosofías a través de la historia han sido movidas por este misterio de iniquidad, por Babilonia. Y el pueblo de Dios, a lo largo de la historia, se ha visto infectado por esas mentiras diabólicas, por este misterio de iniquidad.
Y vayamos ahora a Jeremías. Vaya conmigo. A Jeremías 51:7. Téngalo ahí, pero antes quiero leer lo que dice 1 de Juan 5:19 en la nueva versión internacional. Dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. La iglesia tiene guerra, la iglesia tiene oposición, la iglesia tiene mucha batalla, mucha brega, como dicen los hermanos del Caribe, porque esta lucha viene desde hace 6,000 años. ¿Quién fue el que inspiró a Caín a matar a su hermano Abel? Fue el diablo. Fue esta estructura espiritual babilónica. Fue esta estructura espiritual de maldad que engendra el odio en el corazón de la gente. Y dice Jeremías 51:7, oye, copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Todas las naciones del mundo entero están infectadas, manipuladas, influenciadas por este misterio de iniquidad llamada estructura espiritual babilónica. Recuerda que Babilonia es el gobierno de Satanás en el mundo. Babilonia es el gobierno del hombre que gobierna sin Dios. Babilonia es el gobierno del ser humano inspirado por Satanás y sus demonios. Así como lo oye. Y es a través de la oración, es a través de la intercesión profética, es a través de la evangelización y del testimonio del Señor Jesucristo en donde estaremos arrancando a millones de almas de este sistema religioso, de este sistema estructural de maldad que gobierna sobre las ciudades del mundo entero. El pueblo que conoce a su Dios sabe olfatear, sabe discernir dónde está Babilonia, sabe discernir dónde está esta estructura espiritual de maldad operando, y sabe cómo reprenderla, sabe cómo confrontarla, porque la mentira se confronta con la verdad, la oscuridad se confronta con la luz, el poder de las tinieblas se confronta con el poder de Dios. Y la iglesia verdadera de Jesucristo sabe discernir dónde está operando Babilonia, dónde está operando este misterio de iniquidad que al final de los días se va a encarnar en el antimesías, se va a encarnar en el anticristo y en el falso profeta. Pero eso ya es tema para otro día. Hoy estamos hablando cómo esta estructura espiritual de maldad viene operando desde el Edén, viene operando desde los padres de la humanidad, viene operando desde la antigüedad hasta el día de hoy. Simplemente se camufla, cambia de nombre, cambia de estrategia, cambia de estructura, de forma de operar, pero su principio de maldad, su principio de oscuridad es el mismo. Porque Satanás quiso destronar a Dios de su lugar de gloria, pero como no pudo destronar a Dios de su trono de gloria, ahora quiere destronar a Dios del corazón de los seres humanos. Y lo ha venido haciendo, inventando falsas religiones, inventando filosofías, inventando ideologías, inventando el ateísmo, inventando un montón de estructuras sociales contrarias a la verdad de Dios revelada en su santa palabra. El pueblo que conoce a su Dios defiende los valores del reino de Dios. No te callas, no te enmudeces. Si eres pueblo de Dios, defiende la verdad de Dios. Si eres iglesia verdadera, defiende la palabra de Dios, defiende tus principios, defiende tus creencias. No permitas que los demás decidan por ti, no permitas que los demás hablen por ti. Habla la palabra de Dios, defiende los valores y los principios de la palabra de Dios, los cuales son inviolables, innegables, innegociables. Marchítese la hoja, séquese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se tiene que levantar una iglesia gloriosa, victoriosa, llena de la unción y del poder de Dios. Aleluya. Y ahora, vaya conmigo al libro de Revelaciones, al libro de Apocalipsis 18:3. Ahorita vamos a estar entrando en la segunda parte del mensaje,
Pero hoy le quiero enseñar a usted cómo discernir, cómo ha venido operando este misterio de iniquidad desde el Edén, desde el origen de la historia de la humanidad. Cómo esta estructura espiritual de maldad engañó a los padres de la humanidad y cómo este mundo fue entregado a un gobierno de maldad capitaneado por Satanás y sus demonios. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis 18:3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus fornicaciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Babilonia la Grande no es solamente una religión falsa, esto es simplemente un clímax al final de los tiempos, pero Babilonia la Grande como estructura espiritual de maldad es antidios, es anticristo, es antimesías, es antibiblia, es antidios. Óyelo bien, óyelo bien. Babilonia la Grande no es solamente, nos habla aquí de una falsa religión. Sí, tiene que ver con una falsa religión, pero es una estructura espiritual de maldad. Es el misterio de iniquidad que viene trabajando desde hace 6,000 años detrás de la historia. Pero Dios tiene el control de su pueblo, tiene el control de la historia, tiene el control de la humanidad. Y el Señor quiere traer luz al pueblo de Dios para que podamos discernir en qué tiempo estamos viviendo, que tenemos que levantarnos y volvernos al Señor, clamar en oración y reprender las obras y reprender toda estructura espiritual de Babilonia que nos quiera infectar, que nos quiera contaminar, que quiera traer ceguera espiritual a nuestra vida, echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Oye esto, Babilonia la Grande es una estructura espiritual que ejerce una gran influencia global. ¿Has escuchado usted el término la aldea global? Sí, eso viene desde hace 50 años. Estas ideas, este régimen mundial, viene siendo orquestado desde hace más de 50 años. Desde el año 1947 hasta el día de hoy, esta idea de la aldea global, del orden mundial, de una sola nación, de un solo gobierno, de un solo líder, viene gestándose. Así como lo oyes, estamos en los últimos días. La iglesia tiene que estar alerta, predicar el evangelio y saber discernir en qué tiempo estamos. Pero quiero que vayas conmigo al libro de Isaías, capítulo 60. Vaya al libro de Isaías, capítulo 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En medio de esta guerra vamos a ver el poder de Dios. En medio de esta pandemia vamos a ver el poder de Dios. En medio de esta crisis vamos a ver la gloria manifestada de Dios sobre el mundo entero. En medio de este caos vamos a ver la grandeza y la majestad de nuestro Padre Celestial. Pero quiero que usted note que el profeta Isaías dice: tinieblas cubriendo la tierra y oscuridad cubriendo naciones. Usted puede que se pregunte y diga: es que para mí tinieblas y oscuridad es lo mismo. Sí, pueden ser sinónimos intercambiables, pero hay una connotación profética y espiritual. Cuando el profeta sagrado dice tinieblas, aquí está hablando de esa estructura espiritual de maldad. Aquí está hablando de ese misterio de iniquidad, de ese misterio babilónico, de esa estructura espiritual llamada Babilonia la Grande, que ha caído sobre las naciones como un velo. Aquí está hablando de esa estructura espiritual diabólica, pero cuando el texto sagrado nos dice y oscuridad sobre naciones, aquí oye esto, oye esto. ¿Qué nos enseña la luz divina? Que tinieblas representan los poderes espirituales de maldad y la oscuridad
es la ignorancia acerca de la verdad de las cosas. En otras palabras, la oscuridad que ha caído sobre las naciones se llaman los antivalores. Los antivalores. Antes se defendía capa y espada ese valor del matrimonio. Hoy en día en nuestras naciones, la legislación en nuestras naciones, las leyes en nuestras naciones están siendo cambiadas. Esos valores, el valor de la familia, el valor de los hijos, el valor del matrimonio está siendo cambiado por antivalores, por figuras, por una figura distorsionada que va en contra del diseño original de Dios. Y no estoy en contra de nadie, estoy en contra de todo aquello que se revela en contra del conocimiento de Dios. El Señor ama al pecador, pero no ama el pecado. El Señor nos ama a todos por igual y desea que todos vengamos al arrepentimiento, pero Él no ama el pecado. El pecado trae consecuencias destructivas para la sociedad y la humanidad. Y cuando los valores de la familia están siendo menoscabados, la sociedad se perturba, la sociedad se altera. Y lo hemos visto porque esto viene ocurriendo desde el año 1960, cuando se han instaurado esos grandes lobbies internacionales que a través de las políticas y tratados internacionales vienen menoscabando, vienen minando, vienen subyugando y alterando los valores de la familia, los valores del hogar, los valores del matrimonio. Esos lobbies internacionales que están capitaneados espiritualmente hablando por Babilonia la Grande, que están cambiando la palabra de Dios, cambiando la estructura de la familia, cambiando lo que Dios ha establecido en su palabra, por antivalores, que está trayendo el caos, que está trayendo la desfiguración de nuestra sociedad. Son señales inminentes del fin del mundo, son señales inminentes de que el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas, iglesia. Despiértate y resplandece. Dice la palabra en Isaías 5:20. Y este texto es tremendo. Oye lo que dice aquí la palabra de Dios. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Simple y sencillamente, Babilonia, Satanás ha venido trabajando a través de estos lobbies internacionales, a través de estos grandes tratados internacionales y a través de los grandes supuestos derechos humanos. Oye esto, una alteración de los valores bíblicos, de los valores escriturales de la palabra de Dios. Y ahorita le voy a demostrar a usted con hechos acerca de esos antivalores que están siendo pregonados por el mundo occidental, que están siendo promocionados por los sabios de esta tierra, que van en contra de la palabra de Dios, que están afectando nuestra cultura, que están condicionando nuestras creencias, así como lo oyes. Y esto es Babilonia, esto es el misterio de iniquidad, que lamentablemente está contaminando y silenciando al pueblo de Dios. Está amordazando a la iglesia verdadera. Pero llegó la hora en que despertemos en el nombre de Jesús y defendamos a capa y espada lo que está escrito. Defendamos la palabra de Dios. Los valores y principios de la palabra de Dios son innegociables. Con esto no se puede negociar. Alabado sea el nombre de Dios. Y oye, otra versión dice de Isaías 5:20: ¡qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Antes se decía que el matrimonio era lo mejor, era bueno. Hoy se dice que no es bueno. Antes se pregonaba que el matrimonio entre hombre y mujer era sagrado. Hoy se dice que no, que eso es algo obsoleto, que eso es algo anticuado, que ha pasado de moda, que no refleja la situación de nuestra sociedad. No, nuestra sociedad está enferma, nuestra sociedad ha abandonado a Dios, nuestros gobiernos le han dado la espalda al Creador.
Y todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, ese malestar en la cultura, simple y sencillamente se debe a que hemos abandonado los principios y los valores de la palabra de Dios. Hemos dejado a Dios, hemos dejado la Biblia, hemos dejado los principios. Porque nuestra sociedad occidental se fundamenta en los principios y valores del judeocristianismo que se basan en la Biblia. Y desde hace 60 años se viene luchando para sacar a Dios de nuestra sociedad, sacar a Dios del corazón del pueblo, sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de los colegios, sacar a Dios de la vida del mundo. Pero mientras haya un remanente fiel, mientras haya una iglesia verdadera, mientras haya siervos de Jesucristo, diremos no a estos antivalores, diremos no a toda obra del diablo. Nos vamos a pronunciar y declarar lo que Dios dice en su palabra. Aunque esto te cueste cárcel, aunque esto te cueste que te avergüence, que te humillen, no, yo creo la palabra de Dios. Aunque quieran decirme que soy anticuado, que sigo un libro religioso, no, sigo la palabra de Dios, sigo la palabra de Jesucristo, sigo el testimonio de Jesucristo y estoy en contra de los antivalores. Y respaldo lo que está escrito en la palabra de Dios. Respaldo la familia. Respaldo el diseño original. Respaldo lo que Dios dice en su palabra. Dios nos ama a todos por igual. Ama al pecador. Todos pecamos. Todos somos pecadores. Salvos por la gracia y la misericordia de Dios. No hay justo ni a uno. Pero creo que la iglesia debe pronunciarse. Debe de tener esa objeción de conciencia. Y pronunciarse sobre todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Porque detrás de todos estos lobbies internacionales está Babilonia la Grande, orquestando ese nuevo orden mundial, orquestando ese gobierno mundial, orquestando este montón de estructuras ideológicas contrarias a la palabra de Dios. El pueblo que conoce a su Dios va a esforzarse por ser el guardián y los custodios de lo que está escrito. Custodios de la verdad de Dios revelada en el Evangelio. Lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y te voy a demostrar cómo Babilonia, a través de estos lobbies internacionales, a través de estos supuestos internacionales, vienen alterando nuestra sociedad, vienen infiltrando falsas enseñanzas, falsos postulados, falsas ideologías, falsas filosofías contrarias a la Biblia, contrarias a la palabra de Dios. Yo creo en la familia. Yo creo en la familia. Y soy defensor de la familia. Soy defensor del matrimonio. Soy defensor de los valores. Soy defensor de todo lo correcto y todo lo bueno. Soy defensor de los valores de la justicia, de la solidaridad, de la misericordia, del amor, de la verdad, de la gracia. Soy defensor de todos esos valores, pero soy enemigo acérrimo de los antivalores. Porque hay muchos antivalores que quieren controlar a la iglesia, que quieren manipularnos. Me rehúso a creer en esos antivalores y no voy a ser promotor de ninguno de ellos. Yo voy a ser promotor de la Biblia, promotor de la palabra de Dios, promotor de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y yo sé que solamente los espirituales me están comprendiendo. Solamente la gente del Espíritu sabe de qué estoy hablando. Pero no te calles. No guardes silencio. Porque si guardamos silencio, somos culpables de cohecho. La iglesia de Cristo tiene que pronunciarse. Tiene que pronunciarse. Tenemos que evangelizar. Tenemos que predicar el Evangelio, ganar las almas, romper las cadenas y traer a libertad a los cautivos. La iglesia de Cristo tiene que rechazar los antivalores. Sí, ahorita mismo, en tu barrio, en tu ciudad, en tu nación, se pregonan los antivalores. Se pregonan enseñanzas, ideologías y corrientes que van en contra de la Biblia, en contra de la palabra, en contra de tu Dios. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar maniatado? ¿Te vas a esconder lleno de temor y de miedo? ¿Te vas a dejar que otros opinen y decidan por ti? ¿O te vas a pronunciar basado en esa objeción de conciencia? En ese libre derecho de exponer con respeto
Porque tenemos que hablar con amor la verdad de Dios. Tenemos que hablar con amor la verdad de la palabra. Tenemos que hablar con respeto la palabra de Dios. Aquí no estoy hablando de que nos volvamos jueces, de que andemos echando a la gente al infierno. No, hablemos la palabra en amor. Hablemos la gracia de Dios en amor. Hablemos la verdad de Jesús en amor. Que tenemos que hablar la palabra de Dios en amor, pero hablar la verdad que está en Jesús. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Vamos a ver algunos antivalores que se predican, que se enseñan en nuestras universidades. A nuestros jóvenes están siendo adoctrinados, dogmatizados. El cerebro de las masas están siendo lavados por corrientes ideológicas falsas, por antivalores. Todo es relativo. Oye esto, el primer antivalor con el cual luchamos en este mundo actual, que surgió hace aproximadamente 46 años como un axioma filosófico, es este: todo es relativo. ¿Ha escuchado esa expresión? Todo es relativo. Es decir, no hay verdades absolutas. Es decir, nadie tiene la verdad. Tu verdad no es mi verdad. Mi verdad no es tu verdad. Todo es relativo. Nada es mentira, nada es cierto. Todo el mundo tiene la verdad. Es profunda esta expresión, pero cuando la chequeamos a la luz de la palabra de Dios, vamos a descubrir que esta expresión todo es relativo es un antivalor. Así como lo oyes, es una expresión que va en contra del evangelio, en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que está escrito por nuestro Dios en este sagrado libro. Esto asegura y asesta un golpe en contra del evangelio. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Juan 14:6? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cómo? Es que si yo creo que todo es relativo, Jesús no tiene la verdad. Jesús no es la verdad. Eso es relativo. Eso es lo que dice Babilonia. Es lo que se pregona en las universidades. Es lo que se enseña en la filosofía. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesucristo. El primer antivalor en el cual usted tiene que pelear es esta expresión: todo es relativo. No hay verdades absolutas. Falso. A la luz de la palabra de Dios, la verdad está en este libro. La verdad es Jesucristo. La verdad es el evangelio de Dios. La verdad está en este libro sagrado. Y hay una verdad absoluta en la boca de Dios. Y esa verdad absoluta se llama su palabra. Nosotros como cristianos nos dejamos guiar y guardar por este principio, por esta fe en la palabra de Dios. Así como lo oyes, todo es relativo. Es un antivalor. Esta expresión va en contra del evangelio, en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que está escrito, porque le quita a Jesús su veracidad, le quita al evangelio su veracidad. Y yo creo lo que está escrito. Sí, amado, yo creo lo que está escrito. Y detrás de esta expresión, todo es relativo, está Satanás, sus demonios, está esta estructura babilónica infectando, contaminando. ¿Y cuánta gente ya no cree en la Biblia? ¿Cuánta gente ya no cree en la palabra de Dios? ¿Cuánta gente ya ni siquiera cree si Cristo existió? Ya no lo creen. Pero oye esto, mira lo que dice Juan 18:37. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Oye, el mismo Jesús en los días de su carne dijo: he venido para dar testimonio de la verdad. El antivalor dice: no hay verdades absolutas, pero el evangelio dice: si hay una verdad. Todo lo que es de la verdad escucha mi voz. Así dice la Reina Valera.
Oye esto, si adorando a todos los dioses y todas las religiones dicen tener la vida eterna, ¿para qué dejó Jesús la gran comisión? Hay pastores famosos que usted mira que han dicho, y voy a omitir su nombre por respeto, que ha dicho que en todas las religiones está la vida eterna, que en todos los dioses hay salvación. Y este predicador lo dijo por enlace y este servidor lo escuchó. Y esto me asusta, que predicadores del evangelio famosos que tienen miles de miembros en sus iglesias se atrevan a decir que en todas las religiones está la vida eterna, y si usted sigue a cualquier dios, usted tiene vida eterna. Falso. ¿Por qué entonces Jesús nos dejó la gran comisión? ¿Por qué entonces Jesús nos dijo en Mateo 28, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado, éste será salvo? Eso es relativismo. Solamente hay una verdad, y esta verdad está en Jesucristo. Esta verdad está en la palabra de Dios. Y como iglesia tenemos que pronunciarnos, tenemos que defender los principios y los valores de la palabra de Dios. ¿Sabes? La Biblia dice en el libro de Revelaciones que hay una cierta categoría de personas que no entrarán en el reino de los cielos. Y la primer persona o la primer clasificación dice: los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es un cobarde? Aquella persona que sabe la verdad y no la dice. Aquella persona que conoce la verdad y no se pronuncia. Aquella persona que tiene el conocimiento de Jesucristo y guarda silencio, se calla por miedo. Por miedo. Los cobardes no heredan el reino de los cielos. Por eso la iglesia verdadera se tiene que pronunciar ante la injusticia, ante lo incorrecto, defender los principios y valores de la palabra de Dios. Defiende lo que está escrito. No te avergüences de tu Padre Celestial aquí en la tierra. Defiende la causa de Jesús. Defiende la causa y el nombre que es sobre todo nombre. Defiende los principios y los valores de la palabra de Dios y lucha en contra de los antivalores. El segundo antivalor, que es muy conocido hoy en día, que está de moda en nuestra juventud, jóvenes de 16 a 35 años que tienen la moda del ateísmo. Esto es un antivalor. El ateísmo es una moda, es una filosofía. Y un ateo conocido mío me dijo una vez: yo soy ateo, gracias a Dios. Así me lo dijo. Pero una vez tuvo un accidente, y en ese accidente lo primero que invocó no fue a Marx, no fue a Lenin. Lo primero que dijo en su accidente: Dios mío, ayúdame. No es que es ateo, porque el término hombre significa el que mira hacia arriba. Siempre el ser humano en toda su estructura tiene en su ser interior la creencia de un ser superior, a quien llamamos Dios. Y el ateísmo es un antivalor que se predica en las universidades. Se predica en nuestras universidades. Esa teoría de la evolución, que no deja de ser teoría, no es ley científica, simplemente es una hipótesis. No tiene una reproducción, no tiene un cumplimiento científico para que sea veraz. Se necesita más fe para creerle a Darwin que creerle a Dios. Eso es un antivalor. Y tenemos que predicar la palabra de Dios. Dice la escritura en el Salmo 14:1, oye, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Otro antivalor, diga conmigo, la decadencia moral. Quiero terminar con este antivalor, la decadencia moral. Hoy en día se ha perdido el respeto por los ancianos. Se ha perdido el respeto por nuestros niños. Si nosotros permitimos que estas ideologías, que estos lobbies internacionales manipulen, tuerzan las leyes, pronto vamos a ver en nuestras naciones cómo adultos estarán abusando de los niños y nadie va a decir nada porque será moda.
será permitido que adultos abusen y violen a nuestros niños. Eso no puede permitirse, iglesia amada. Eso es un antivalor, eso es del diablo, es satánico y es demoníaco. Acontece en otras latitudes del mundo donde adultos se casan y violan a niños y nadie dice nada porque la cultura lo acepta como normal. Pero eso no es lo que dice Dios. Tenemos que pelear, defender la palabra de Dios, pronunciarnos ante la injusticia y ante lo que es incorrecto y no permitir que lobbies internacionales, que grupos miren a la iglesia, nos pongan un bozal, nos arrinconen. Respetamos a todo el mundo tiene derecho de decir y hacer lo que quiera, pero nosotros como pueblo de Dios nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Se ha perdido ese respeto por todo lo correcto y lo bueno. Ahora a lo malo le llamamos bueno. Es señal inminente de que Cristo viene. Todo este malestar en la cultura demuestra que el Señor viene pronto. Viene pronto, iglesia. Así que yo te reto para que te pronuncies con valor, con respeto, sin juzgar, sin señalar, sin condenar a nadie, pero hablar la verdad de Dios. Hablar en amor la palabra del Señor, a cambiar y a corregir lo que está mal, a no pegar lodo suelto en la pared simplemente porque quiero tener multitudes y hacer de esas multitudes doblemente reos del infierno. Eso no puede ser así. Hay que hablar la verdad en amor y con respeto. Así es. Y yo me siento, mi amado hermano, en el deber sagrado, a causa de la objeción de mi conciencia, hablar lo correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, a no permitir que otras personas pongan un bozal en mi boca y que me silencien y que simplemente yo vea el mal y no me pronuncie. No quiero ser como Elí. Elí fue cortado de la tierra de los vivientes porque él nunca le estorbó a sus hijos. Él siempre se dio cuenta que sus hijos andaban mal, actuaban mal, hacían lo incorrecto. Y Elí nunca los corrigió, nunca los confrontó con la palabra de Dios. Y a causa de su alcahuetería fue cortado. Y yo no quiero que eso me pase a mí, mi hermano y mi hermana. No quiero que tampoco me veas como un religioso o como un legalista. Pero hay que hablar la verdad en amor. Hay que hablar lo que está escrito en la Biblia. Hay que hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios no peca, pero incomoda. La verdad de Dios no peca, pero incomoda. Hablando con respeto y con amor, la palabra de Dios. ¿Sabes? Nuestra familia está siendo atacada. El valor del matrimonio está siendo atacado. Y yo no puedo quedarme callado. Nuestra familia, el valor de la familia está siendo cambiado en nuestra sociedad y no puedo quedarme callado. Yo tengo que pronunciarme, decir lo que Dios dice acerca de la familia como una institución divina. Respeto a aquellos que piensen lo contrario, pero yo creo lo que dice la palabra de Dios. Si Dios estableció la familia como la estableció, es un valor. Es un principio de vida y con esto no se negocia. Con esto no se negocia. Después de esto, estoy preparando una enseñanza acerca de la corrupción detrás de las ideologías. Llámense como se llamen. Que Dios nos guarde. Que Dios nos libre. Que Dios guarde a nuestros niños. Que Dios guarde a nuestros ancianos. Que Dios guarde a nuestros jóvenes. Que Dios guarde a nuestros matrimonios. Que Dios guarde nuestras vidas. Pero debo seguir hablando. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay naciones que están legalizando las drogas porque ya no saben qué hacer. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos cuyo fin es camino de muerte. Pero en este santo libro está la vida. En
para ser feliz en este mundo. La palabra de Dios es innegociable. ¿Puede usted decirlo conmigo? La palabra de Dios es innegociable. Los principios y valores de Dios son innegociables. La pregunta que yo te hago, pueblo amado, ¿conoces a Dios verdaderamente? ¿Estás dispuesto a defender los valores de Dios? ¿Estás dispuesto a defender los principios de Dios? ¿O vas a hacer concesiones con Satanás? Yo no. Yo no. Yo quiero ser uno de esos 7,000 que no doblan sus rodillas ante Baal, que no venden su primogenitura por un plato de lentejas. Yo hablo lo que está escrito en amor. Dios nos ama a todos por igual. Dios ama al rico, Dios ama al pobre, Dios ama a todos los seres humanos por igual. Dios ama al blanco, al amarillo, al negro. Nos ama a todos por igual. Él derramó la sangre de su Hijo para que tú y yo tengamos perdón de pecados, para que tú y yo tengamos vida eterna. Y esta vida eterna está en Jesucristo. Porque este antivalor de todo es relativo dice que en todas las religiones hay salvación. Eso es falso. Eso es falso. Porque la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Únicamente en Jesús está la vida eterna. Únicamente en Jesús está la salvación. Únicamente en Cristo está la vida eterna. Únicamente en Él. El pueblo que conoce a su Dios defiende los principios y los valores de la palabra de Dios. Si eres pueblo de Dios verdadero, si eres iglesia de Dios verdadera, no vas a perder tu sal, no vas a perder tu luz, no vas a perder tu primogenitura por un plato de lentejas, no vas a perder la bendición de Dios ni los goces celestiales por la comodidad de este mundo. Tenemos que decir sí a lo que es correcto y decir no a lo que va en contra de la palabra de Dios. Y no quiero que me etiquetes como legalista, como religioso, no. Simplemente hablo lo que está escrito. Y el pueblo que entienda, el pueblo del Espíritu, la iglesia verdadera, sabe que tengo razón. Porque no hablo nada que no esté escrito en esta santa palabra. Y antes de terminar, quiero decirte esto. Dios nos da libertad, pero el mundo da libertinaje. Dios nos da la verdadera libertad, pero el mundo da libertinaje. ¿Y qué es libertinaje? Es placer a cualquier costo. Esto es lo que la gente quiere. Pero sabes, todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Si yo transgredo la ley de Dios, vendrán consecuencias. Si yo transgredo la ley de la salud, vendrán consecuencias. Pero el Señor nos ama con amor eterno. El pueblo que conoce a su Dios luchará en contra de los antivalores. Luchará en contra de este gobierno babilónico, de esta estructura de maldad, de este misterio de iniquidad. Porque hay mucho pueblo de Dios que está infectado y contaminado por Babilonia la Grande. En otras lecciones vamos a enseñar sobre esto. Así que quiero orar por usted. Quiero bendecirle, iglesia amada. Somos el pueblo de Dios. No perdamos la luz, no perdamos la sal, no perdamos el sabor. Marquemos la diferencia. No en señalamiento, no en juzgar, no en condenar, pero hablar la palabra de Dios. Y a causa de esa objeción de conciencia, hacer un pronunciamiento en amor de lo que Dios dice. Porque no somos jueces. El único juez es Dios. No estamos aquí llamados a juzgar, ni a señalar, pero sí a hablar la verdad en amor. Hablar la verdad, lo que está correcto, lo que está incorrecto, lo que se debe y lo que no se debe. Estamos aquí para defender los principios y valores de la palabra de Dios y luchar en contra de esos antivalores que están golpeando nuestros matrimonios, golpeando nuestras familias, contaminando nuestra sociedad
profanando la verdad de Dios. No más. Me rehúso en el nombre de Jesucristo. Me pronuncio en contra de toda obra de maldad. Me pronuncio en el nombre de Jesús en contra de toda iniquidad. La pregunta que yo te hago en esta hora: ¿guardarás silencio? ¿Harás algo? ¿Te pronunciarás? ¿O serás uno más del montón? ¿Serás luz? ¿Serás sal en esta tierra? ¿O has perdido tu sabor? ¿O te has vuelto insípido? Padre, te doy gracias. Quiero bendecir a tus hijos, porque la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y llegó el tiempo que se levante esa iglesia victoriosa, esa iglesia que se va a pronunciar en favor de los principios y valores de Dios, y que va a luchar en contra de esos antivalores. Denunciamos en el nombre de Jesús toda obra de maldad y declaramos en el nombre de Jesucristo que se levanta un pueblo fuerte, se levanta una iglesia llena de vigor, de fe y de poder, en el nombre que es sobre todo nombre. Nadie pondrá bozal en tu boca. Te vas a pronunciar con amor y con respeto a todos los demás, pero vamos a hablar en amor la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque no le guste a la gente. Tenemos que hablar la verdad de Dios en amor, pero no podemos callarnos, no podemos silenciarnos ante el mal del mundo, no podemos enfriarnos, no podemos perder el amor. Tenemos que creer, defender los principios y valores que están en la santa palabra de Dios. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno alza sobre ti su rostro y defiende la causa de Jesús. Defiende la causa de Jesús. No guardes silencio ante el mal que hay en el mundo. Te bendigo, que el Eterno te prospere, y te digo, seguimos adelante. Somos la iglesia de Dios. A causa de la objeción de conciencia, puedes pronunciarte, puedes declarar con respeto, sin herir, ni criticar, ni juzgar a nadie, pero hablar la verdad de Dios en amor. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Hasta la próxima.